Ayer se conoció un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas en donde de manera contundente quedó dicho que el campo no es formador de precios. Y paralelamente se dio a conocer un estudio que ha elaborado el Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas, en donde ha quedado demostrado en cierta medida, en función de los costos, cómo se realiza esta formación de precios para productos de la canasta básica. Matías Lestani es representante, el jefe del Departamento Económico y está con nosotros en Mundo Agro. Matías, un gusto, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Julio, gracias por la invitación. Bueno, en primer término, ¿por qué dicen ustedes que el campo no es formador de precios? Básicamente porque es así, los productores no formamos precio, tomamos el precio del mercado, el precio que el mercado nos marca para nuestros bienes y gestionamos costos, no gestionamos precios. Ningún productor dice yo quiero vender mi producto a esto y tenés precios diferenciales. Hay precios de referencia por tu producción, que es lo que el mercado está dispuesto a pagar por tu producto. Si bien el flujo de materia prima empieza en el productor primario y va encendiendo la llama que prende todo lo que es la cadena agroindustrial de producción, el flujo monetario es inverso. El flujo monetario empieza del consumidor final. ¿Qué quiero decir con esto, Julio? Que en una cadena comercial no hay más dinero para repartir que el que un consumidor final paga por un producto. Ese dinero se va desandando en cada eslabón de la cadena hasta que llega al productor. ¿Sí? El Estado, el gobierno, tiene una participación importantísima en la cadena, básicamente por dos aspectos. El primero, los impuestos. ¿Sí? El Estado, la participación del Estado con los impuestos duplica la participación de cualquier eslabón de la cadena en el precio final. En promedio, en Argentina, lo que vos cargas en un changuito, lo que yo cargo en un changuito, lo que doña Rosa carga en un changuito, el 41% son impuestos. ¿Sí? Y depende de algunos productos mucho más. Habrá algunos que tengan un poquitito menos porque tienen una rebaja de IVA, pero en definitiva siempre termina participando con un 40%, en algunos casos el 31%, en otros el 33%, depende de cómo esté articulada la cadena, del precio final. Y los productores, si tomás las distintas cadenas agroindustriales, en la máxima participación que tienen es entre el 22 y el 23% del precio final. Con lo cual, ya en la participación del precio final de góndola te demuestra que el productor no es el que determina el precio. Pero a su vez, los productores están altamente atomizados, con lo cual no pueden imponer un precio de referencia, no hay un monopolio, no hay un monopolio, no hay un oligopolio, no tienen forma de hacerlo. ¿Sí? Entonces, uno es el flujo monetario, otra es la participación en la cadena, en la cual, si vos tenés que echar un culpable, tenés que mirar a los impuestos, porque aparte son los más fáciles de eliminar dentro de la cadena. Vos decís, che, elimino el IVA, o le devuelvo el IVA, lo sectorizo, le doy un beneficio a aquellos sectores más vulnerables, tarjetas alimentar, jubilaciones mínimas, trabajadores que cobran sueldo mínimo, que lo podés hacer a través de su tarjeta de débito. Están bancarizados, automáticamente le haces una devolución del IVA. Y no distorsionás toda la cadena, porque el problema de generar que el último escalón no tenga IVA, te distorsiona también toda la cadena porque genera saldos técnicos en alguna parte de la cadena que nunca vuelven, que se transforman en un costo. Argentina el problema que tiene es que ya tiene tanta presión impositiva que la distorsión es amplísima. Y el segundo factor, que no te lo dicen, es la inflación. La inflación es una consecuencia de las políticas monetarias, cambiarias, de los cepos, de la emisión, de una componente multifactorial de decisiones que hacen al contexto macroeconómico de la producción. Cuando vos mirás desde enero del 2017 hasta ahora, hubo un estudio hasta febrero del 2021 que la carne se multiplicó 4.3 veces. ¿Cómo puede ser? Todos los bienes de la economía argentina se multiplicaron en ese orden y aún más. La leche 4.4, el gasoil 4.4 y sigue subiendo todos los días. El dólar oficial 5.8 veces. O sea, hasta la misma política cambiaria del gobierno genera esa devaluación del poder adquisitivo de la gente, porque en realidad el aumento de los productos lo que están haciendo es tratar de buscar un equilibrio donde la producción les sea acorde, ¿sí? O sea,
trata de buscar un equilibrio de precios donde se pueda sostener la producción. Porque si no, pasa lo que está pasando ahora. Comercio interior multando a las empresas porque hay menos producción. Y sí, lo que no te está diciendo comercio interior es que el comercio interior es que desde octubre del 2019 les pisó los aumentos y en el máximo de los casos pudieron aumentar un 9%, otros un 7%, cuando tuvieron el 36,1% de inflación. Bueno, pero no pasa en el resto de América, en los países agroexportadores tienen que desacoplarse, no, los países agroexportadores como Brasil, como Uruguay, como Paraguay, está desacoplado el precio interno del externo porque en realidad no tiene casi injerencia en el precio del consumidor final. El problema de Argentina es la inflación porque cuando vos lo comparás el 2020, el segundo país en inflación en América, sacando Venezuela, ¿sí? Uruguay con 8,1%, Chile 3,1%, Perú 2,6%, México 3,4% y Argentina 36,1%. Entonces, el problema que tenés es que se te cae el poder adquisitivo en picada del peso, pero no es que los bienes están subiendo. Estás perdiendo poder adquisitivo por toda una combo de factores que están logrando eso. Y los precios. Por eso te digo que en algún punto se ven tentados los gobiernos, sobre todo de ciertas ideologías, y en año electoral, a direccionar la culpa, a elegir una casa de brujas. Ahora ninguno levanta la mano y dice, para que nosotros participamos más del doble que cualquier escalón con los impuestos, y qué responsabilidad tenés en la inflación, porque en definitiva la suba de los precios es una manifestación de un problema, no es el problema en sí. Por eso no lo podés solucionar, por eso no lo solucionás pisando los precios, porque es como contener una fiebre, digamos, tenés fiebre por una infección, por una gangrena, y te ponen trapito mojado, te contienen la fiebre un poquito, pero la gangrena sigue y te termina detonando. Pues es lo que está pasando con la es la falta, Matías, es la falta de un plan económico que esté orientado directamente a tratar de evolucionar en punto de vista económico y que en este caso, como vos decías, son todas medidas paliativas para tratar de controlar una inflación que el gobierno no ha acertado nunca en poder efectivamente hacerlo, ¿no? Y no es solo eso. A ver, la política es gestual. Te piden inversiones, hay que crecer en el empleo privado, sobre todo después de la pandemia. ¿Me decís quién va a invertir con muestras como esta? Digamos, con esta circular de comercio interior que le saca, que ataca a las principales empresas proveedoras del país. Cuando las empresas, ¿qué le pueden pedir? Si le dejaron actualizar sus precios al 9% en un año con una inflación del 35% en todo el perfil, porque sus insumos crecieron, ¿sí? Los insumos productivos, los de importación, los costos, se le movieron acorde a la inflación y les pisaron los precios. Vos ves los balances de todas esas compañías, todas dan pérdida, ya no dan más. Digamos, si se lo dicen en la cara, aparte, fíjate la incoherencia, que Comercio Interior les pide algo que el gobierno no hace con la política cambiaria, que es aumentar el tipo de cambio oficial. Ni siquiera sigue la evolución del tipo de cambio oficial, que le mueve los insumos productivos a todas las empresas del país. Porque, a ver, principios activos del exterior vienen a lo loco para mantener las cadenas productivas. No es que todos lo fabricamos acá, ¿sí? El gasoil se mueve y no veo ninguna circular que vaya y le diga a YPF, no aumentes más. Tener precios cuidados. YPF ya subió más del doble en 4 meses de lo que le subieron los productos de góndola a los principales proveedores en todo un año. Matías, para el final y agradeciéndote la participación en el programa, ¿cuál es la perspectiva que ves de cara al futuro en función de este tipo de cosas? Y sobre todo, cuando el gobierno llama a sectores para tratar de discutir el tema, pero no termina, como vos bien decías, mirando la viga en el ojo propio. Bueno, mirá, la realidad es que el gobierno tiene que trabajar con los sectores productivos, pero tiene que tener una mirada productivista. No puede ser que sigan generando impuestos donde ya la tasa de impuestos es altísima. En 14 meses metieron 13 impuestos nuevos. Todo eso va a precios. Porque aparte todos los impuestos en Argentina graban la producción, no graban el resultado. Graban la producción. Entonces se terminan concatenando en una cadena. Indudablemente tiene que controlar la inflación, pero de nuevo,
para controlar la inflación hay que controlar las causas, no las manifestaciones de las causas. Porque en definitiva las podés contener un poquitito. Y el problema que está teniendo hoy es que las contuvo inicialmente en el 2020, pero vos no podés quedarte conteniéndolas siempre. En algún momento la cacerola la tenés que descomprimir un poquito, dejando que salga un poquito de vapor, bajando la mecha del fuego, que es la inflación, la política monetaria, la emisión, el gasto, el cepo cambiario, todo eso que hace calentar la olla de la producción, porque el agua de la cacerola, la que se está evaporando todos los días, es la producción argentina, son las cadenas de producción y no las agroindustriales. Todas. Y el riesgo que corres es que se evapore todo el agua y que lo único que tenés de riqueza en el país es eso. Pymes se caen todos los días. Y nada se hace para tratar de solucionarlo, nada. Matías Lestani, muchísimas gracias, ha sido un placer, que tengas buen día. No, por favor, Julio, gracias a vos y las manos tendidas para lo que necesites.